estudio, porque precisamente estamos aquí para aprender juntos de la palabra del Señor. A la edad de 80 años, si no me equivoco, Dios llamó a su presencia a la hermana Rafaela. Ayer estuvimos viendo algunas noticias, nuestro hermano Oscar estuvo muy pendiente y entre otras cosas me decía, ya la hermana está a un tiempito ya de estar a la presencia del Señor, y ya lo confirmaron más adelante ahí en las redes sociales, nuestra hermana Nadia que la expuso. Y bueno, sabemos que, porque la Biblia lo enseña, nuestra hermana Rafaela ya descansa en el Señor. Ella está gozando de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ella decía que nuestro hermano Exigio, que ya tiene tiempo que también ya partió, decía, pues, hermano, es como un viaje que él, mi viejito así decía, anda de viaje. Yo, sí, hermano, y un día vamos a estar todos aquellos que tienen esta esperanza, que recibieron a Cristo, un día nos vamos a volver a ver, claro que sí. Y principalmente estaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo, y qué importante es que nuestras familias conozcan el Evangelio. Así de que la hermana ya descansa en Cristo, oremos por la familia para que Dios les dé las fuerzas que necesitan, y más adelante les vamos a dar informes en donde se va a estar llevando a cabo los servicios funerarios, y vamos a coordinarnos un poquito, ya más adelante les doy algunos informes importantes. Y bueno, pues gracias a Dios por la hermana Rafaela, por el tiempo que Dios nos permitió tratarla a ella y a su esposo, nuestro hermano Exigio. Gracias a Dios por estos hermanos fundadores de esta iglesia también, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar por la familia. Hermanos, les voy a invitar para que busquemos el texto, que no solamente es para compartirlo, sino es para procesarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, ya que de eso se trata, que aprendamos de la palabra de Dios, tomar porciones y luego esas porciones llevarlas a la práctica. Por eso Santiago dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. O sea, yo escucho la palabra, tomo un pasaje, y ese pasaje me va a servir en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la adversidad. Es para eso la palabra de Dios, hermanos. Entonces, uno de los pasajes que nos puede ayudar es Isaías capítulo 26, versículo 3. Búsquenlo, por favor. Y lo vamos a leer, si son tan amables. Isaías 26, 3. Voy a dejar un tiempo para que lo localicen. ¿Y ya lo tienen, hermanos? A una sola voz dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque el día es confiado. Creo que es un pasaje muy corto, pero que tiene una gran trascendencia. Dice el profeta: tú guardarás, refiriéndose al que todo lo puede, refiriéndose al que sustenta todas las cosas. Tú guardarás en completa paz. Y esa paz no es la paz que el mundo ofrece, sino es la paz de Cristo. Es la paz que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. No lo entendemos, hermanos. Tú guardarás en completa paz, pero dice a aquel cuyo pensamiento en ti constantemente, perseverancia en el Señor. Y es ahí donde adquirimos entonces esa completa paz. Es el versículo que vamos a estar ahí compartiendo y llevarlo en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, en esta mañana quisiera hablarles acerca de este título que está basado en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas respectivamente. En esos evangelios en donde lo ve Marcos de un ángulo, Mateo de otro y Lucas de otro, pero que al final se unen estas líneas de pensamientos, que es la palabra de Dios, y nos enseñan grandes cosas que podemos aplicar nosotros hoy en día como hijos e hijas del Señor. Una gran tempestad, ya saben para dónde más o menos nos dirigimos. Una gran tempestad es el título de este tema, de esta enseñanza. Y les voy a pedir que por favor usemos las escrituras para buscar
en Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en esta porción. Es importante tomar la palabra, hermanos, y estar leyendo lo que dice toda la Escritura. Les invito para buscar ahí Marcos 4, versículo 35. ¿Lo podemos leer unidos, hermanos? ¿Qué dice? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. En esta porción, hermanos, encontramos aplicaciones devocionales para nuestras vidas, desde luego que sí. Y en este tema que se titula Una gran tempestad, por obvias razones de lo que la Biblia nos narra aquí, me llama la atención una frase en conexión con Mateo, con Marcos, con Lucas. Dice la Escritura que el Señor estaba en el mar de Galilea y la intención era pasar hacia la región de Gadara, hacia el otro lado. Ese era el enfoque, ese era el propósito. Les dijo: pasemos al otro lado. Era una visión que el Señor tenía de llegar a esta región, porque sabemos que el propósito del Señor era dar a conocer el Evangelio, era dar a conocer su vida, era dar a conocer sus profecías, era dar a conocer lo que la gente necesita, y la gente necesita recibir a Cristo como su Salvador personal, que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me dio mucho gozo cuando el hermano Enrique estaba aquí mencionándonos acerca de Blanca Collazo. Era una de mis peticiones que estaba: Señor, ruego por ella para que reafirme su fe, toca el corazón de Luis, su esposo, de sus hijas, y qué bueno es el Señor, cómo nos contesta poco a poco. Gracias a Dios por ellos. Ojalá que Dios les dé fuerzas y sigan adelante. Pasemos al otro lado, les decía el Señor a sus discípulos. Hermanos, en la vida cristiana surgen indudablemente terribles tempestades para probar nuestra fe. Y esto con el propósito de hacernos ver que lo único que necesitamos es confiar y actuar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no solamente es que confiemos, sino que también avancemos, que actuemos. Nuestra vida como hijos e hijas de Dios en este mundo tiene un propósito. Número uno, se cumple con el Señor Jesucristo. Ya somos salvos, amén. Esa salvación es gratuita y es eterna. Ya somos hijos e hijas de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese es el principal propósito. Y ahora en ese propósito siguen otros más adelante, y es servir, agradecer, honrar al único que lo merece, y es Jesucristo. Nuestra vida tiene propósito en este mundo como hijos e hijas del Señor. Y tenemos que entender que en medio de esos propósitos surgen de repente esas terribles tempestades que agolpan nuestras vidas. No estamos exentos de estas tempestades. Ningún cristiano está exento ni tiene por qué estarlo, porque el Señor ya lo había anticipado diciendo que en este mundo tendríamos, ¿qué cosa? Aflicción. Y el ejemplo lo vemos en su persona, en su ministerio. ¿Cuántas veces no lo rechazaban al Señor?
Y aun cuando ese precioso mensaje que es el Evangelio se hizo patente en la cruz, cómo padeció Él por causa de nosotros. Y ahí podemos ver el ejemplo, sin duda alguna, de la vida cristiana. Acuérdense, el Señor les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto lo decía con motivo de aquellos que, Señor, te vamos a seguir, te vamos a seguir. Y el Señor les aclara que no iba a ser fácil. Y así es la vida cristiana. Surgen esas tempestades, pero ¿son necesarias las tempestades, hermanos? Sí, son necesarias y son muy útiles. Así es de que no pensemos que no va a haber problemas en la vida cristiana. En el momento en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo momento empezó una carrera preciosa, llena de obstáculos, pero también llena de victorias, porque el Señor dice que nos lleva de triunfo en triunfo. No te extrañe que estés pasando en estos momentos por una tempestad. El propósito de este mensaje también es, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, en ese pasaje dice el Señor que después de fortalecernos en el Señor y ese día malo que sin duda llega de repente, habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el propósito de las tempestades. Por más que estén fuertes esas tempestades, en el Señor, dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Como recuerdo, a veces cuando uno escucha y sabe de la partida de una persona, de un ser querido, es imposible evitar que la mente se empiece a trasladar a diferentes etapas y recordar muchas cosas. Y a veces nos hace recordar a otras personas que ya se nos adelantaron también. Y recuerdo mucho al hermano César, los que estuvimos con él en varias ocasiones en su casa, mirábamos cómo la hermana batallaba, porque sí batallaba, algunas personas dicen, no, es que le decían a la hermana que porque ella se cansaba y en ocasiones se quejaba. Y dicen, hermanos, que no entienden cuando cuidas a un enfermo, es muy difícil. A veces que es más fácil juzgarte, decirte, pero no tienen idea los que han pasado por esta situación. Es muy cansado, no duermen las personas. Y así estaba la hermana, pero con mucho amor atendía al hermano César. Y ella decía, muy cansado. Y el hermano, me acuerdo que sufría y decía, me duele muy fuerte, y lloraba aquí. Esas tempestades, hermanos, lo recio de la tempestad. Pero después, habiendo acabado todo, estar firmes. Ya el hermano descansa, como hoy nuestra hermana Rafaela, ya no sufre, ya no tiene dolor, ya no tiene ningún problema. Nosotros sí, porque estamos todavía en este mundo. Bendito el Señor, que una vez que nosotros ya no estemos aquí es para estar con Él por la eternidad. Gracias a Dios por su evangelio. Habiendo acabado todo, estar firmes. No podemos ser excluidos de las pruebas que tenemos como hijos de Dios. Al contrario, son muy necesarias para probar verdaderamente en quién hemos creído. El apóstol Pablo dijo estas palabras, ¿se acuerdan? Mas yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué preciosas palabras, hermanos. En el capítulo donde estamos, Marcos capítulo 4, voy a pedir de favor si el hermano Felipe en su momento nos indica el tiempo, o Antonio, le pasamos a Antonio, nos ayudas. Cuando veas que ya más o menos le falten 5 en la hora que tenemos, por favor me dices, hermano Antonio, ¿verdad? No tenemos aquí y el reloj si lo alcanzamos todavía a ver, pero batallamos. Entonces, en Marcos capítulo 4, quisiera que noten ustedes ahí en el capítulo 4, donde subimos la lectura, versículo 35, ¿lo tienen ahí? La última frase, ¿qué dice? Pasemos al otro lado. Esta es una constante en Mateo capítulo 8, versículo 23. Busquen Mateo 8, 23.
Estemos por favor utilizando la Biblia, hermanos, para eso. Mateo 8, 23. Y el que encuentre la misma frase o parecida, díganla. Mateo 8, 23. Dice el versículo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y en contexto, hermanos, ahí dice el versículo más adelantito, cuando llegó a la otra orilla, ¿recuerdan la frase? Pasemos al otro lado. Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice ahí, ¿ya lo tienen, hermanos? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. El propósito era llegar a la región de Gadara, y no solamente ayudar a aquel hombre que estaba endemoniado, sino ayudar a muchas personas que estaban ahí, porque era necesario que el Señor llegase a todos los lugares y que su palabra sea escuchada por muchas personas. Y regresando a donde estamos, nos vamos a quedar ahí en Marcos capítulo 4. Ahí vamos a estar viendo algunos detalles importantes. Dice ahí en el capítulo 4 de Marcos: que el Señor Jesucristo, cuando llegó la noche, les dijo la misma frase que estamos viendo: pasemos, avancemos. Hermanos, esta frase denota un constante avance en la obra de Dios, en las cosas del Señor. Pasemos, avancemos. Hermanos, el propósito de estar en este lugar también es que sigamos adelante en el camino del Señor, que no nos detengamos. El coro aquel dice: entre luchas y entre pruebas la iglesia sigue caminando, y si solo se detiene es para predicar. Y en la vida cristiana así es, tenemos un propósito: avancemos, avancemos, ¿sí? Caminemos hacia la perfección que es Jesucristo. Y sí, van a venir muchos problemas, porque dice la Biblia que despidiendo entonces a las multitudes que lo seguían, les dijo el Señor: tomaron esa barca, y había otra también ahí. Y en el versículo 37 dice: pero se levantó una tempestad. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Hay una diferencia muy amplia en decir se levantó una tempestad. Aquí está hablando de una terrible y gran tempestad. No era cualquier cosa, hermanos. No era una tempestad así de sencilla. Era una gran tempestad. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros en la vida cristiana no tenemos una gran tempestad. Estamos pasando por una tempestad. Hay veces que dices que una tormenta a veces se forma en un pequeño vaso de agua. No hemos experimentado lo que es estar en una gran tempestad, porque con las cosas que ya tenemos son más que suficientes para desmoralizarnos, para desmotivarnos y ya no seguir adelante. ¿Qué será cuando llegue el momento de la gran tempestad en la vida de cada uno de nosotros? Y esa tempestad, ¿por qué no decirlo? Puede ser una terrible enfermedad en tu vida o en mi vida o en aquella persona a la que tú amas. Y que tengas que estar ahí clamando al Señor verdaderamente porque estás en una gran tempestad. Esto nos hace voltear a ver, hermanos, y darnos cuenta de que muchas veces lo que estamos batallando no es nada. Y eso ya nos tiene en la lona. Ya no queremos seguir adelante. No es lo mismo una tempestad que una gran tempestad. Ahí en el mar de Galilea también se le conoce de otros nombres. Se le conoce como el lago de Tiberíades, el lago de Genesaret y otro nombre que no alcanzo a ver aquí. No es muy grande realmente. Es un lago, según se dice, de agua dulce. Los que ya han tenido la gran bendición de andar en aquellos lugares
pueden confirmar esto, hermanos. Es un lago y el agua no es salada. Se le conoce también como el mar de Galilea, ¿verdad? De allá de Asia Occidental, y esto le pertenece a Israel. Qué precioso es la experiencia que vivieron algunos hermanos de andar en aquellos lugares. Ha de ser algo especial, algo indescriptible, el andar en lugares donde el maestro anduvo ahí con sus discípulos, llevando el mensaje y las personas siguiéndolo. No sé, ha de ser una experiencia. Pero si no tendríamos esa experiencia un día, vamos a tener la mejor experiencia, que es estar con el Señor. Así es de que el Señor Jesucristo, ahí en ese mar, en el mar de Galilea, ¿sí? O en el lago de Genezaret, pudo hacer varias cosas, no solamente en particular esta de soportar la tempestad. Recordarán ustedes que el Señor Jesucristo llegó a caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 6, versículos 19 al 21. Si alguien lo busca y le da lectura, sería muy bien, muy bueno. El Señor ahí también, hermanos, Juan capítulo 6, versículos 19 al 21. Juan 6. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén, gracias hermanos. También recordarán que en ocasiones pudo hacer grandes milagros, hermanos. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿qué dice? Hablando de las pescas milagrosas. Lucas 5, del 1 al 8, por favor, alguien. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Mas en tu palabra echaré la red. También ahí en Juan capítulo 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o Tiberiades, hermanos. Y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron absolutamente nada, dice la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había en la red. En este mar, hermanos, en el mar de Galilea, llamémosle así en estos momentos, el Señor pudo manifestar su gran poder varias veces para hacernos entender lo importante que es depositar toda nuestra confianza en Él. Él es el único que puede hacer maravillas, hermanos. Él es el único que tiene la autoridad en todos los sentidos. Y por eso es importante que nosotros confiemos plenamente en Él, porque recuerden, no estamos exentos de que un día llegue en nuestra vida una gran tempestad. Y quisiera ilustrar a través de estos puntos esa gran tempestad que es muy probable puede llegar a nuestras vidas. Es inevitable, las tempestades son
inevitables, hermanos. Por eso el profeta Isaías, ¿se acuerdan del pasaje? Tú guardarás, nadie más, solamente tú. Tú lo vas a hacer. Nos vas a guardar en esa completa paz. Porque en contexto de la historia dice que estaban los discípulos, el Señor les dijo, avancemos, pasemos al otro lado. Y cuando entraron en la barca, empezaron a sentir los estragos del viento, empezaron a sentir los estragos del mismo mar que se empezó a embravecer. ¿De qué manera fue? Porque no es muy grande. Pero empezó a embravecerse de tal manera que los discípulos tuvieron temor. ¿Y quién no va a tener temor ante una tempestad, hermanos? Pero quisiera imaginarme un poco estando en esa barca. Una tempestad que se levanta gradualmente, poco a poco, poco a poco. Y a veces decimos, no, ahorita se pasa, ahorita se va. Pero empieza a tomar más fuerza y más fuerza. Y entonces empiezan a hacer, ahora sí que uso de sus habilidades, sus conocimientos, los discípulos, porque ellos eran expertos en la materia, eran pescadores. Muchos de nosotros no sabemos ni tenemos ni la menor idea de cómo poder ir al río y tirar un anzuelo si no tenemos experiencia. Yo no tengo experiencia, tal vez algunos de ustedes tienen experiencia para ir a un río, por lo menos un río, pero en el mar, o en un lugar más amplio, ellos podían, ellos tenían mucha experiencia, y ante esa tempestad nos imaginamos cómo empezaron a hacer uso de sus habilidades y de sus recursos, ¿por qué no decirlo? Y ahí estuvieron, pero en lugar de que la situación mejorara, la situación iba empeorando y empeorando y empeorando, hasta que entonces empezaron a tener miedo por su propia integridad física. Tenían ese temor, hermanos, de morir en esos momentos. Y el Señor Jesucristo dice que Él estaba con una completa tranquilidad. Estaba recostado sobre un cabezal y el Maestro estaba durmiendo cómodamente en medio de la tempestad. Mientras que los discípulos estaban atormentados, acongojados, desesperados, ¿por qué no decirlo? Y usando toda clase de habilidades para salvaguardar su integridad ahí en la barca. Hermanos, hay una gran tempestad que muchas veces se va a levantar en tu persona. En tu persona. Es decir, en ti. Este punto lo puse al principio porque creo que es la base de muchas cosas. Y eso no lo tomamos muy en cuenta. Hermanos, la tempestad que se levanta en la mente y en el corazón de una persona puede ser tan fuerte que lo lleve a tomar decisiones equivocadas constantemente. No solamente hablamos de una tempestad física que se venga torrencial, sino hay tempestades que se están librando en el interior del corazón de muchos cristianos, de muchas personas. Por eso el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es algo que nos pasa de noche a veces y no entendemos que hay una importancia tremenda en fortalecer, en avivar el corazón de cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿acaso no dice la Escritura? Examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad y guíame por, ¿qué más? Senda de justicia. El Señor alude constantemente al corazón porque ahí se levantan terribles tempestades y esas son las que nos llevan no de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota constante. Por eso es bien importante entender que hay tempestades que se levantan en cada uno de nosotros. Olvídate de los demás. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está esa tempestad que está tomando fuerza en tu vida, en tu corazón? Y para eso podemos cotejar las Escrituras en Mateo capítulo 15. Dice ahí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15. Hermanos, qué difícil es entender los corazones. Dice la palabra del Señor.
estar ahí, hermanos, Mateo 15, versículos 19, hermanos. ¿Quién lo tiene, por favor? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El contexto de eso de las manos sin lavar era porque estaban acusando a los discípulos, diciéndoles al Señor, mira, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Sí? Y empezaban ahí a buscar una ocasión para molestar al maestro. Pero en la palabra de Dios nos dice, hermanos, la tempestad que puede surgir en el corazón de una persona. Recordemos que el corazón es donde residen los pensamientos, la voluntad, las emociones y el intelecto. Es el corazón la fuente principal que nos lleva a tomar malas decisiones constantemente. Por eso, si el corazón no está permeado de la palabra de Dios, el corazón no está permeado de la dirección del Espíritu Santo, es una constante carga, es una constante tempestad que lo único que va a hacer, hermanos, es embotarnos el entendimiento y entonces sufrir terriblemente consecuencias. Sí, hermanos, en la vida cristiana se batalla, hay pruebas, pero hay muchas bendiciones, hermanos. Sí, hay situaciones en las que de repente dice la Escritura, derribados, sí, pero no destruidos, porque aún la diestra del Señor nos sostiene y nos mantiene firmes. Pero cuando termina esa prueba y experimentamos la gran bonanza, podemos pasar a otro nivel con la ayuda de Dios, porque son necesarias las pruebas. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, ¿qué? Maduros, esto es, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Son necesarias las pruebas, pero en el corazón, hermanos, tenemos que poner mucho cuidado. Algunas personas dicen, no importa, sí importa. ¿Cuál fue el último coro que el hermano nos dirigió para nutrirnos, por cierto? Corazón alegre. El corazón alegre constituye. Ahí está, hermanos. Dios no se equivoca, el corazón alegre. Y yo te hago una pregunta muy retadora: ¿cómo está en esta mañana tu corazón? Sí hay pruebas, sí hay luchas, sí hay dificultades, sí hay necesidades, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Alegre? ¿O desconsolado, triste, amargado? ¿Cómo está tu corazón? Y esa tempestad va a ir en aumento si no descansamos en el Señor. Y nadie lo va a poder parar esa tempestad. Sí podemos ir a algunas alternativas y podemos hacer muchas cosas, pero el único que tiene el poder es Jesucristo. Por eso es importante analizar el corazón. De este corazón, hermanos, que dice la Biblia, lo describe como un corazón malo y un corazón perverso. Y de ahí, de ese corazón, salen tantas cosas que pueden afectar no solamente la vida de las personas, sino principalmente tu propia vida. Lejos de afectar, porque sí afecta, pero los más afectados somos nosotros. Porque ese corazón se llega a engrosar tanto que nos causa diferentes enfermedades a nosotros mismos. Y no estoy hablando de enfermedades físicas, enfermedades que trascienden y trascienden y trascienden. ¿Sí has visto a una persona cuando está enojada? Y si esa persona está constantemente enojada todo el día, ¿cómo crees que está su cuerpo, su vida, su entorno? ¿Sí? Y que siempre está molesto y quejándose y diciendo, y luego amanece y en lugar de decir, Señor, gracias por un nuevo día, y sigue igual. Imagínate cómo se forma ese círculo vicioso a tal grado que se afecta a sí mismo y afecta a los demás. Cuando el Señor quiere que miremos las cosas desde otro punto de vista, como Él nos enseña. Hermanos, cuidemos el corazón, porque el corazón salen ahí malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos, hermanos? En esta lista es tan amplia, no para calificarlos en particular en una.
o decirnos, mira, todas estas, simplemente para hacer un análisis cada uno de nosotros y darnos cuenta de que ciertamente estamos batallando en malos pensamientos, ¿sí? Ay, si pudiéramos ver el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Gracias a Dios que no vemos los corazones, solamente Él los ve. Imagínense que yo pudiera ver el corazón de aquí del hermano Rogelio, todo lo que me está diciendo. Que ya termine, que ya tengo hambre, que siempre es lo mismo, que la trae conmigo. Pero bendito Dios que no veo su corazón. Gracias, ni usted ve el mío, a propósito. Pero Dios sí nos ve. Y Él sabe todas las cosas. Y pueden surgir malos pensamientos, pueden surgir homicidios, pueden surgir adulterios, pueden surgir fornicaciones, pueden surgir los falsos testimonios, las blasfemias y todas estas cosas que lo único que van a hacer es afectar tu vida y por supuesto contaminan a los demás. Estas cosas son las que contaminan, dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Como la ilustración del vaso de agua que nos decía nuestro hermano Oscar, ¿de qué está lleno de agua? Y si se mueve, pues eso va a salir. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Eso va a salir, sin duda alguna. Y esas son las tempestades que te van a golpear a tal grado, hermanos, de que no va a poder la persona ni siquiera dormir, no tiene paz, está con una terrible ansiedad. ¿Y cuántos no hemos pasado por un problema así también? Que no podemos ni dormir, hermanos. Que ahí está y empieza a crecer ese problema, y esa tempestad nos empieza a negar, como en la barca cuando los discípulos, ya era demasiada agua y empezaba a caer agua, borbollones ahí en la barca, y estaban desesperados y tuvieron que hacer un alto en ese momento, porque si no haces el alto no puedes reflexionar. Ellos tuvieron que hacer un alto inmediato. Pedro, Jacob, paren todo. ¿Por qué? ¿No está viendo? Sí, pero recuerden, ¿quién está con nosotros? El que todo lo puede. Y ahí van con él y lo despiertan. Y ustedes saben por las escrituras que el Señor le llama la atención. ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hermanos, ¿cuántos confiamos en el Señor en esta mañana? Amén. Pues quiero decirte, hermano, que del dicho al hecho hay un largo trecho. Y no te ofendas. Y es como si yo te dijera, ¿amas al Señor? La respuesta inmediata va a ser amén, que es así es o así sea. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Si te fijas, a veces nosotros incurrimos en acciones raras, ¿sí? Cantamos himnos preciosos. Acuérdense aquel canto que dice, yo quiero trabajar. ¿Sí? ¿Sí lo han oído o no? Muchos que viven en un derredor. Y luego el coro que dice, usa mi vida. Y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? ¿Cuál es la realidad? Hermanos, el corazón es muy importante. Ahí se está levantando una gran tempestad. Y esa gran tempestad no solamente se refleja ahí, sino se refleja, en segundo lugar, en nuestra casa, en nuestra familia. Vean ustedes, hermanos, cómo esa tempestad se sale de control. Cuando las cosas se salen de control, hermanos, es muy difícil volverlas a juntar. Es como la pasta dental. ¿Se acuerdan que antes había una pasta dental que el tubo era como que de aluminio? Hoy es de plástico. ¿Se acuerdan? Era como un aluminio muy suave. Antes así eran todas. Todas, ¿verdad? Antes. Hace mucho. Entonces, imagínense, usted saca la pasta de ese empaque muy bonito y ya no puede regresar esa pasta, o sí. Ya no se puede, es imposible, y mucho menos que quede de la misma forma, ya no se puede, ya no hay un punto de retorno muchas veces, y por eso es la insistencia de predicar, hermanos, de aquí en estos lugares, desde este púlpito, no nos cansemos de predicar acerca de la necesidad que hay en la familia, porque es una institución que Dios estableció
que a propósito hoy en día está siendo golpeada por todos lados. Me quedé en stand-by con la predicación del hermano Gerardo que está allá en la iglesia de Pacer, ¿verdad? Y dije, son temas que necesitamos oír constantemente. Por ahí nuestra hermana Ruth subió un tema también precioso. Hermanos, eso es lo que necesitamos escuchar, hermanos, para hacer cambios en nuestras vidas, nosotros mismos, y darnos cuenta de que solamente en Jesucristo hay un punto de retorno, pero fuera de Él no lo hay, hermanos. Y es por eso que tenemos que preponderar acerca de la familia. No te canses de mantener ahí el enfoque de la familia como Dios quiere, porque ahí se levantan tempestades tan terribles que después ya no es posible detenerlas en nuestras fuerzas. No se puede. Y hermanos, en el amor de Cristo no es para estar poniendo el dedo en la llaga de nadie más, es que Dios me ha provisto una familia y yo tengo que velar por esa familia, porque se va a levantar una tempestad. ¿Y cómo voy a estar yo preparado si no es en el Señor? Para que con la ayuda de Él esa tempestad se pueda disipar, y que si llega a venir, el Señor nos dará las fuerzas para salir adelante, pero no perder el enfoque de que en la familia se levantan esas grandes tempestades. Dice ahí Josué capítulo 24, si son tan amables, el libro de Josué. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Josué 24, particularmente el versículo que muchos conocemos. Dice ahí el versículo 15, pero vean el 19, están ahí, hermanos, por favor. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es, ¿cómo? Qué preciosa enseñanza doctrinal, hermanos, la santidad de Dios. Sí, que nunca se nos olvide esto, la santidad de Dios. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, y además Dios celoso. Algunos le llaman celo santo. Dice: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Versículo que sigue: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses con D minúscula, ajenos como Astarot, Belzebú y otros más, dice, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Sí dice así, ¿verdad? Qué terrible situación, ¿eh? Ahora, hermanos, muchas personas tienen puntos de vista contrarios y dicen: ¿por qué Dios permite que pasen cosas terribles como esta o esta o esta? Si Dios es un Dios de amor. Claro que Dios es amor, hermanos. ¿Lo creemos? La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor y la justicia de Dios no pueden prescindir la una de la otra. Dios es amor y es justicia. Que no se nos olvide. Sí, Él es amor, pero también es justicia. ¿Recuerdan que en los días de Noé la maldad iba en aumento? Llegó a lo alto y Dios determinó, ¿qué cosa? Un juicio en los días de Noé. ¿Se acuerdan en Sodoma y Gomorra? La maldad fue de la misma manera, creciendo, hermanos, y gracias a Dios por sus atributos. Dice que Él es paciente. Nuestro Dios es paciente, pero Él es el Rey, Él es el soberano, y llega un momento en que sencillamente, dice la Biblia, sus juicios de Él son verdad y todos son justos. Llega un momento donde Dios dice: ya, hasta aquí. Y es ahí donde vemos las consecuencias para en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra. Y dígame si no en estos momentos se están viviendo tiempos difíciles, hermanos. Muy difíciles. Créale a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Son tiempos muy difíciles. Si antes eran difíciles, hoy más, hermanos. Hoy estamos viviendo en una sociedad que, quiero decir, se está cayendo a pedazos.
porque no se están tomando los principios bíblicos de aquí, de la palabra de Dios. Aún países como Estados Unidos se han olvidado de estos principios bíblicos, hermanos, al grado de que todavía llegan a jurar por la Biblia, pero cuando ya no toman en cuenta lo que la Biblia dice, aun y cuando la moneda que es el dólar tenía una inscripción que dice en Dios confiamos, pues ya no es así. Y cuidado cuando nosotros le damos la espalda a Dios. No, hermano, yo nunca le doy la espalda a Dios, sí, hermano, muchas veces le damos la espalda al Señor. Y aquí dice la palabra de Dios: Dios es celoso y no va a sufrir nuestras rebeliones. Si dejares a Jehová y si vieres a esos dioses, Dios os hará mal, Dios consumirá. El pueblo entonces dijo a Josué, ¿qué dijo? Versículo 21, ¿qué dice? No, ¿sí están ahí? Sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Ahora bien, del dicho al hecho, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Amén, hermanos. Del dicho al hecho, quitad pues, ¿cuándo? Mañana, pasado, algún día. ¿Cuándo? En este momento, hermano. Ahora, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántos altares, cuántos nichos hay en nuestros hogares, hermanos? ¿Cuántas cosas son la prioridad para nosotros en nuestros hogares? De tal manera que eso también afecta la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Te has dado cuenta? Porque a veces pensamos que los dioses son las imágenes y no necesariamente. Todas aquellas cosas que tomen el lugar de Dios, ese es un ídolo. Definitivamente, hermanos. ¿Y qué es lo principal en tu vida, en tu familia, en tu esposa y en tus hijos? ¿Qué es lo principal, hermanos? ¿Qué es lo más importante? Pues dice la palabra de Dios. ¿Quieren ser testigos? Quitar ahora, inmediatamente, esos dioses que están ahí golpeando tu familia, porque se está levantando una gran tempestad. Y no la ves venir tal vez ahorita, pero cuando llegue esa quinta oleada así de golpe, te vas a sacudir y entonces vas a decir: Señor, no temes que perecemos. Y el Señor posiblemente, con esas palabras: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué estáis así? Sencillamente porque ¿dónde está nuestra confianza? Y las advertencias son una y otra y otra y otra y otra vez, hermanos. Entonces, y Josué, dice aquí la palabra de Dios, versículo 24, lo leen, hermanos, por favor, mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué dice? Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Gracias. Vean el compromiso que se establece. Ahora, está aquí, hermanos, hablando de la gran tempestad que hay en nuestra casa, que hay en nuestra familia, que es una institución que Dios ha establecido, que es santa, que es sagrada, hermanos, y que no debe de tocarse, y que a toda costa nosotros como varones debemos de hacer hasta todo lo posible y lo imposible para mantener esa integridad en la familia que Dios nos ha prestado. ¿Amén, varones? No oí nada. Amén, hermanos. Porque somos responsables delante de Dios, ¿o no? Claro que sí. Nuestra esposa también lo es, pero no le saquemos la vuelta, porque cuando Dios nos llame a cuentas, en primera instancia me va a hablar a mí: tú, ¿qué hiciste? Y da cuentas de tu mayordomía familiar. Por eso no ignoremos lo que la Biblia dice. Y dice la palabra de Dios: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio ¿qué cosa? Estatutos y Le dio los estatutos, hermanos, le dio lo necesario, lo que necesitaban para mantenerse firmes. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis. ¿Contra quién? Contra nuestro Dios, hermanos. Qué terrible es cuando en Eclesiastés capítulo 5 dice la Biblia: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Y luego nos reta abiertamente y dice: cumple lo que prometes. Así dice la palabra de Dios. Cumple lo que prometes. Cuando a Jehová haces promesa, hermanos, cuidemos nuestra casa, porque se están levantando tempestades tan fuertes. Y tomemos la resolución del versículo 15 de Josué. ¿Lo leen, hermanos, por favor? 24:15. Si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, no era una afrenta en sí para molestar al pueblo de Dios lo que Josué les estaba diciendo. Les estaba aclarando cuál es el panorama que se ha de venir si no tomamos en cuenta a Dios. Les está diciendo, como dice la escritura más adelante en el Nuevo Testamento: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, Él está diciendo: miren, es como cuando el apóstol Pablo se le dijo: dura cosas que es dar cosas contra el aguijón, entre más te mueves, más te lastimas. Le está diciendo: entiendan de una buena vez. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy, pues tienen un libre albedrío, escojan hoy. Pero después van a venir consecuencias terribles a sus vidas, a sus propias familias. Y eso nos va a traer ese pan de dolores constante. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así dice la palabra del Señor. Y ahí va a estar problema, la tristeza, la angustia, la desesperación, esa gran tempestad. Y por eso Josué con amor les dice estas palabras: escojan hoy. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escojan. Y toma esa resolución que debería ser tuya, varón, y mía, inmediatamente, ya, es decir, ahorita, ya, porque Él está tomando su posición de autoridad bíblica, porque no es machismo, es posición bíblica que Dios te ha dado, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Dónde estabas tú cuando dijo en la escritura ahí Adán? No dijo: ¿dónde estás, Eva? ¿Dónde estabas tú? Es que, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? No pusiste cuidado, no pusiste esto, ¿dónde estabas tú? Entonces Josué, hermanos, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hemos dicho que en el orden gramatical no está equivocado, pero yo y mi casa, porque si el cambio no se hace aquí, no se va a hacer allá. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Se está levantando una gran tempestad, hermanos? Y número 3 y último: hay gran tempestad que se levanta en otra de las instituciones preciosas que Dios ha establecido. ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia. El gobierno también, pero la iglesia también. Se levantan tempestades fuertes, tormentas azotan las iglesias locales.
esta iglesia, hermanos, ha pasado por diferentes tempestades, pero por la gracia del Señor está hoy, todavía. ¿Vendrán otras tempestades? Muy probablemente. No están exentas las iglesias, ni esta iglesia está exenta de pasar por una tempestad, pero es lo mismo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo, y de esa manera las pruebas que vengan, las tempestades, Dios nos va a librar una y otra y otra y otra vez, porque Él es fiel a lo que prometió. Hermanos, la iglesia es importante, amén. Y quiero nomás subrayar y tener cuidado de que hay tempestades que se levantan. Miren ahí en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos. ¿Voy bien de tiempo, hermano Antonio? Gracias. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos. ¿Están ahí? Les pediría que lean, por favor, los primeros versículos. ¿Qué dice? Si alguno anhela abogado, que ahora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no amado, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda autoridad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí en esta porción enmarca una de las tantas cosas que son fundamentales para que la iglesia se mantenga firme, hermanos, para que la iglesia no caiga, para que las tempestades que llegasen a venir por la gracia de Dios permanezca la iglesia fiel y firme al Señor. Y por qué no decirlo, en este capítulo nos habla del liderazgo que se debe de tomar con absoluta seriedad. Hermanos, hay iglesias que ya están totalmente extintas porque no tomamos en cuenta la seriedad que nos enmarca la palabra de Dios. Y alguien dijo lo importante de orar por los que están al frente, y no porque esté yo ahorita al frente, pero qué bendición sería si tú te dieras un tiempito para orar por un servidor y familia, porque no es fácil, de veras. Si hay alguien a quien identifica principalmente el enemigo para tratar de molestar y hacer mella, es al liderazgo, y en tu casa también. Va a buscar el talón de Aquiles, va a buscar la manera. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Pero es muy importante estar preparados cuando se levanten esas tempestades y el Señor nos saque adelante y podamos experimentar las bonitas bonanzas que se van a ver de parte del Señor. Pero aquí está muy clara la Escritura. Dice la Biblia que este oficio es importante. Si alguno anhela obispado, el pastorado es buena obra, y nos da una lista de requisitos tremendos y que no pueden quebrantar. Si se quebrantan, pues ya hay un problema serio. Pero muchas iglesias están pasando por tempestades por esto que no se está cumpliendo. ¿Sí? Hay veces que pensamos que el liderazgo es para estar sobre los demás, y eso es un error. La Biblia dice que somos siervos e inútiles, porque lo que teníamos que hacer eso hicimos y se acabó, no otra cosa. Además, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apacible, etcétera, etcétera. Y ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Pero ¿qué quiero decirte también algo, hermano? Esto también nos involucra a nosotros como iglesia, porque los mismos requisitos que se establecen para el pastorado son los mismos requisitos que se establecen para el diaconado. ¿Los quieres ver? Ahí en el versículo que sigue 8,
¿Qué dice, hermanos? Varones, ¿qué dice? Nada más. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿cómo? De la misma manera, irreprensibles. Las mujeres, en el adverbio que utiliza, nos involucra a todos, a sí mismo, así como pastores, diáconos, a sí mismo, mujeres, a sí mismo, sean como honestas, no calumniadoras, sobrias, ¿y qué más? Fieles al Señor en todo. Los diáconos, ¿qué dice, hermanos? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. No es fábula, dice la palabra del Señor, hermanos. Tantos problemas hay porque pensamos que lo que la Biblia dice no es cierto. La Biblia es verdad, amén. La Biblia lo dice, hermanos. No se trata de estar ahí estableciendo pensamientos, sino sencillamente la Biblia dice, los diáconos sean así. Y luego dice en versículo 13, la recompensan, porque los que ejerzan, ¿cómo? Bien, hermanos, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y algo precioso que se requiere hoy en día: mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que todos estamos en el mismo barco en la iglesia? Líderes, varones, que a propósito hoy por la gracia de Dios cumplimos un año más como hombres de valor. Y así podemos seguir, hermanos, y darnos cuenta de que en la iglesia se levantan tempestades, pero hay que estar firmes en el Señor y Él nos va a sacar adelante. Cerramos con aquella porción que estamos ahí en la escritura del Marcos. Dice ahí, hermanos: despertaron al Señor que estaba dormido en un cabezal, y el Señor inmediatamente se levanta e hizo algo que llamó la atención de los mismos discípulos, hermanos, porque aún los discípulos todavía dudaban de Él, cuando el Señor ya les había instruido y les dijo: vamos a la región de Gadara, necesitamos avanzar. Pero en ese momento se levanta la tempestad, ellos tienen temor, hicieron todo lo que tenían que hacer en sus habilidades, pero no pudieron. Y nunca vas a poder en tus fuerzas, solo las del Señor son posibles. Y cuando el Señor les exhorta con amor y les reprende y diciéndoles: tengan fe, y la fe es creerle a Dios, hermanos. Y entonces el Señor hizo algo maravilloso, un milagro. Le dijo al viento y al mar: calla, enmudece. Así, hermanos, no él usó una expresión muy bajita la voz, no, tuvo que haber sido una expresión de autoridad, como cuando tú le hablas a tu hijo o a tu hija para que vuelva en sí, no para molestarle, no para ponerte sobre él o ella, sino para decirle: no está bien lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces nuestros padres en algún momento, algunos, le llamaron la atención fuertemente? ¿Cuántas veces los padres en algún momento hubo una disciplina así, literal? Y no están traumados, como dicen hoy en día. Hermanos, el Señor dijo: calla, enmudece, y en momentos se hizo una gran bonanza. Y sabes, en la vida cristiana sí hay pruebas, hay aflicciones, hay tempestades, pero cuando llega la bonanza, esa bonanza dura mucho tiempo en la vida cristiana. Y lo va preparando para cuando venga otra tempestad, igual vuelve a surgir esa bonanza. Y la pregunta sería: ¿crees en las bonanzas que el Señor nos da en la familia? ¿Crees en las bonanzas que el Señor nos da en la iglesia? ¿Crees en las bonanzas que el Señor nos da en nuestro corazón? Al grado de tomar aquel pasaje bíblico y decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has
haces vivir confiado. Hermanos, ¿cuál es la tempestad que está librando en tu corazón, en tu familia y en la iglesia que es del Señor? El único que tiene la respuesta y el poder para sacarnos a esa gran bonanza es Jesucristo. Nunca se nos olvide. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a tu iglesia, Osita, Jesús del Camino. Te ruego que tú eres el único que trata la vida y los corazones de todos nosotros, para que, Padre, con el poder que tú tienes, que traspasa todo, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude, Señor, a corregir el rumbo y saber que esas tempestades están golpeando tanto nuestras vidas, Señor, que no podemos sin ti. Te ruego por si hay un corazón en esta mañana que está sufriendo los embates de una gran tempestad en su corazón, por tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, no por mérito mío, que nada tiene que ver, Señor, sino tu palabra. Te ruego para que tú le ayudes a sanar el corazón, para que pueda experimentar esa bonanza, para que pueda volver a ver las maravillas de tu ley. Te ruego para que obres en cada corazón. Si es que hubiese un corazón atribulado, si es que hubiese un corazón triste, si es que hubiese un corazón con amargura, con resentimiento, te ruego para que tú le ayudes, Señor, y que experimente en ti esa gran bonanza y preciosa. Y también te ruego por si nuestras familias estamos batallando, que se está levantando tempestad tras tempestad y más fuerte cada vez, te ruego para que, Señor, nos ayudes y que se puedan disipar con tu poder. Te ruego por tu iglesia para que siga adelante, para que, Señor, tú añadas cada día a la iglesia los que han de ser salvos y que para esto entendamos lo importante que es servirte a ti como líderes, Señor, como hermanos y hermanas en Cristo, y saber que un día nos vas a pedir cuentas. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a seguir adelante. Bendice a la familia de nuestra hermana Rafaela, que ya está descansando contigo, Señor. Bendíceles, ayúdales, y gracias por nuestra hermana, por estos años que nos permitiste conocerla. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.